En RCR presentamos Hablemos de Políticas Públicas. Entrevistas, comentarios y el análisis especializado sobre los diseños, gestión y la evaluación de las políticas públicas en el país. Con la conducción de Gustavo Nakamura. Hablemos de Políticas Públicas. Pues ya se encuentra con nosotros Fernando Rospigliosi, exministro del Interior, analista político, para conversar con nosotros sobre qué está pasando con el Ministerio del Interior, qué está pasando con la captura de las fuerzas policiales por parte del presidente Castillo. Señor Rospigliosi, ¿cómo está? Buenas tardes, Santiago. ¿Qué tal? Yo le quería preguntar, ¿cómo ve usted el tema con la DIGIMIN, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional? Ayer han destituido a Whitman Ríos, es el octavo o noveno director de DIGIMIN, duran 10 días en el cargo desde hace un tiempo. ¿Qué está pasando? ¿Es una persecución presidencial contra el señor Colchado? ¿Alguna vez se ha visto algo así? ¿Un presidente contra un coronel de la policía? No, jamás se ha visto algo así. En realidad, el destituido era el noveno, ahora va a venir el 10º jefe de la DIGIMIN. Esto, por supuesto, es inédito. Nunca en la historia del Ministerio del Interior y de la Dirección de Inteligencia se había visto algo parecido a esto. Es un desastre absoluto. Es imposible manejar una dirección tan importante como la DIGIMIN, cambiando jefes una vez al mes en promedio, en lo que va de este desastroso gobierno. Es una muestra clara de que a este corrupto gobierno comunista no le interesa en absoluto la lucha contra el narcotráfico, contra la delincuencia, contra la inseguridad, sino lo único que le interesa es el control político de las instituciones para usarlas en su beneficio, o en este caso para evitar que investiguen a Pedro Castillo y a sus secuaces. Entonces eso explica esta cantidad de cambios. Y además la otra característica es que este es un gobierno de informales, de gente que no tiene, no solamente son unos ineptos, sino que además son informales. O sea, el cambio que tú mencionas lo hicieron con un memorándum que ahora el que lo ha firmado dice que no es su firma, que se la han falsificado. Es decir, son cosas absolutamente insólitas que no ocurren en instituciones como esta, ¿no? Pero bueno, estamos en un gobierno que en realidad nunca debió llegar a donde está y que debió haber sido desalojado desde hace rato, pero lamentablemente no ha ocurrido y sigue destruyendo el país. Señor Rospigliosi, me gustaría hacerle un par de preguntas más de orden didáctico, dado que esto es un programa para hablar de políticas públicas y usted, además de ser ministro del Interior, también ha sido jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia, ¿no? ¿Por qué estas entidades que tienen el manejo sobre la inteligencia son importantes? ¿A qué se dedican? ¿Por qué el presidente tiene un especial afán en aquellas instituciones? Bueno, la DIGIMIN del Ministerio del Interior es la institución que, bueno, como su nombre lo indica, depende del ministro, y es la que concentra la inteligencia de todas las organizaciones policiales. Las diversas unidades policiales tienen sus propias divisiones de inteligencia. Bueno, existe la DIRIN, que es la Dirección de Inteligencia de la Policía, pero además, digamos, la DIRANDRO, la Dirección Antidrogas, tiene su unidad de inteligencia, la DIRINCRI, la Dirección de Investigación Criminal, tiene su unidad de inteligencia, etc. Entonces, la DIGIMIN es la que se supone coordina y dirige, orienta todas estas
otras unidades de la Policía Nacional. Es muy importante porque tiene recursos, tiene personal, tiene dinero y realmente puede hacer muchas cosas, ¿no? Muchas cosas importantes, como digo, en la lucha contra la delincuencia, contra el narcotráfico, contra el crimen organizado, si es que está bien dirigida, si es que está bien conducida y tiene el respaldo. Pero en este caso, pues no existe absolutamente nada de eso, ¿no? Cambiando un jefe cada mes o poco más, obviamente no hay ninguna estabilidad y no hay ninguna posibilidad, cero posibilidades de aplicar una política determinada. Entonces, la gente supongo que debe estar ahí simplemente sin hacer nada, esperando a ver cuál es el próximo jefe y sin comprometerse a nada. En este caso, el gobierno tiene una finalidad específica, ¿no? Que es evitar que la DIGIMIN investigue al corrupto gobierno de Pedro Castillo, al propio Castillo y a sus secuaces. Entonces, claramente, por eso se producen todos estos cambios, estas mudanzas, y por lo que se sabe ahora, están poniendo a cierta gente de muy dudosa reputación en cargos importantes. Es decir, a gente que ha trabajado con un individuo de apellido González, un coronel ya en retiro de la policía, al que apodan Conejo, que trabajaba con Vizcarra, que coordinaba directamente con Vizcarra, saltándose por encima del jefe de la DIGIMIN de aquel entonces, por encima del ministro del Interior, coordinaba pues cosas sucias con Vizcarra, con otro delincuente, ¿no? Entonces, ahora gente vinculada a este sujeto Conejo está ocupando nuevamente cargos importantes en la DIGIMIN, sin duda, para hacer también cosas sucias, en este caso a favor de Castillo. Un punto que me parece que no ha pasado, o que ha pasado algo desapercibido y que yo desde el reporte he tratado de manifestar, es que también, por ejemplo, en la DINI, el jefe de asesores es el general del retiro Gustavo Bobbio, que es un amigo personal, incluso se ha adjudicado el rol de asesor de Antauro Humala, ¿no? ¿Usted sabe algo sobre este general? ¿Le parece peligroso que él sea jefe de asesores en la DINI? Ya tiene más de un año en el cargo, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Ese es un sujeto tan desquiciado como Antauro Humala. Estando ya en retiro, se ha vinculado al Movadef, es decir, a Sendero Luminoso, facción de Abimael Guzmán, a Antauro Humala y a otra gente de esa catadura. Es absolutamente inaudito que hayan puesto a un sujeto con esas características vinculados a grupos violentistas como jefe de asesores de la DINI, un cargo realmente muy importante que tiene acceso a información reservada. La DINI, la Dirección de Inteligencia Nacional, es el órgano rector de la inteligencia, como su nombre lo indica, y concentra la inteligencia de los organismos de las Fuerzas Armadas y de la policía, es decir, tanto de la DIGIMIN, de la que hemos hablado, del Ministerio del Interior, como de la Dirección de Inteligencia del Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas y de los servicios de inteligencia del Ejército, de la Marina y de la Fuerza Aérea. Y además tiene una estructura propia que también puede servir para la lucha contra el narcotráfico, el terrorismo, el crimen organizado, pero también puede ser utilizada al revés, para tratar de, en este caso, obstaculizar las investigaciones a Castillo, perseguir a los adversarios del régimen, favorecer a terroristas o narcotraficantes, es decir, puede ser utilizada de muchas maneras delictivas, ¿no? Y yo sospecho que algo de eso es lo que está ocurriendo ahora con la Dirección Nacional de Inteligencia. Porque además el policía a cargo de la dirección, digamos, el que es el jefe,
pareciera que es, en cuanto a conocimiento sobre inteligencia, solo el jefe nominal, pues ha sido un comisario de Cajamarca, un chotano, que en verdad no está formado en esa especialidad. Entonces, ¿en quién, o sea, está investigando y haciendo preguntas? Entonces, ¿en quién residía el conocimiento de inteligencia de la DINI y que sea un aliado de Antauro Humala? Me parecía algo sospechoso, cuando menos, ¿no? Como usted lo dice. Y es verdad también, ahora, señor Rospigliosi, que cuando se hizo la operación Patriota de hace unas semanas en contra de Sendero Luminoso, ciertos análisis periodísticos, ciertas crónicas decían que el número de informantes que tendía Sendero Luminoso en la zona y en Lima sobre las operaciones policiales se había incrementado, ¿no? Entonces, en base a quienes controlan los servicios de inteligencia, podríamos seguirnos haciendo más preguntas, ¿no? No sé qué opina. Sí, claro, claro. Es peligrosísimo esto, ¿no? Pero más peligroso todavía es que acá tenemos como embajador de Cuba a un agente de inteligencia de ese país que tiene medio siglo de trayectoria en diversos países de América. Esta gente de los servicios de inteligencia cubanos es gente que ha sido formada por la antigua KGB soviética y que son expertos en trabajos sucios. Y naturalmente, como sabemos, el Perú es uno de los objetivos que tienen los cubanos ahora. O sea, este individuo que funge de embajador, pero que en realidad es un agente de inteligencia de Gallo Zamora, su esposa también es una coronel del servicio de inteligencia cubano. Entonces, esta gente está trabajando, por supuesto, y naturalmente debe estar haciendo de las suyas en los servicios de inteligencia para utilizarlos en función de sus propios intereses. Entonces, es muy peligroso lo que está ocurriendo. Lamentablemente, pues, estas cosas pasan desapercibidas y las instituciones que deberían y podrían hacer algo no lo están haciendo y están permitiendo que siga esta penetración indebida en los servicios de inteligencia y en el país. Porque las redes sociales finalmente están tienen el objetivo de capturar el Perú para exprimirlo, como han hecho con Venezuela y con otros países. Claro, lo que se trata al fin y al cabo no es de implantar una ideología, sino de extraer los recursos. Claro, ahora, para eso utilizan ciertamente la ideología, les da la coartada, pero digamos, básicamente hacen lo que hicieron en Venezuela. Es un gobierno muy corrupto que está estructurado en base a la corrupción. De esa manera han logrado controlar las Fuerzas Armadas y otros organismos en Venezuela y han saqueado ese país para permitir que subsista la dictadura totalitaria cubana. Es lo mismo que pretenden hacer ahora con el Perú. Dos preguntas. Yo creo que es muy peligroso, ¿no? Dos preguntas. La primera es, ¿no se iba a ir el gallo? Y la segunda es, ¿el rol de la inteligencia cubana en el Perú se limita a ser una especie de asesor de nuestros gobernantes o pueden tener operaciones, digamos, sobre el terreno también? Bueno, fue una de las estrategias de desinformación. La desinformación es toda una técnica que la KGB manejaba muy bien y que por supuesto los cubanos también han aprendido a manejar. Fue una falsa información que ellos difundieron. No se sabe exactamente con qué objetivo preciso. Ahora, respecto al papel que cumplen acá, sin duda asesoran, dan ideas, consejos, pero también operan, ¿no? Y yo creo que algunas de las cosas que ha hecho este gobierno son seguramente producto de estas directrices que reciben de los servicios de inteligencia. Ahora, claro, uno de los problemas que tiene la inteligencia cubana para actuar en el Perú es que los operadores acá sobre el terreno, los operadores peruanos, digo, la gente de Castillo y sus secuaces, es gente muy torpe y muy inepta, pero de todas maneras ellos tienen recursos pues para
realizar operativos distractivos. Por ejemplo, la liberación de Antauro Humala, que ya sabemos que fue fraudulenta. El propio criminal ya reconoció que no había hecho las cosas que decían que había hecho para salir de la cárcel. Eso es una típica operación que debe haber sido dirigida, conducida, guiada por estos servicios de inteligencia con la finalidad de crear un elemento distractivo, pero también para tener otros efectos, ¿no? Como por ejemplo, hay gente que dice, bueno, uy, qué miedo, Antauro Humala, entonces Castillo es el mal menor. Es una tontería, naturalmente. Castillo es el mal mayor, porque es el que está en el gobierno y es el que está haciendo el desastre. Pero con este tipo de operativos logran pues una serie de objetivos de diverso tipo, objetivos políticos, ¿no? Sin duda, acá hay una injerencia y una mano negra que está detrás de estas cosas. Sí, a mí me parece que la semana pasada han habido una serie de operativos políticos distractores bastante importantes, ¿no? Dos cosas centrales han ocurrido la semana pasada. La primera es que sale el gobierno domingo 8 de la noche a difundir un audio, por no a difundir, ¿no? Porque lo difundió al final Clara Olvira Espina con su canal Epicentro, ¿no? Sino a promocionar este audio y a pedir que se saque a la presidenta del Congreso, y se volvió el tema de la semana, nos quedamos sin presidenta del Congreso y demás. Al mismo tiempo, Antauro comenzaba a viajar por el país y a hacer mítines. La prensa se llenó de estos temas, y ¿de qué no se habló toda la semana? De la situación fiscal del presidente y de su esposa, ¿no? Eso por un lado, ¿no? Entonces yo no sé a usted qué le parece. Deberíamos fijarnos mucho en estos fuegos artificiales, y qué le recomienda también a la oposición, porque prácticamente se cayó dentro de un juego que al final ha terminado siendo positivo, porque dentro de todo tenemos a alguien que bien, digamos, es más opositor que Lady Camones en la presidencia del Congreso, ¿no? ¿Qué opina un poco de cómo la oposición cae en estos juegos? Bueno, caen tontamente, ¿no? Porque además, bueno, lamentablemente no tenemos una oposición unida, prácticamente no hay partidos de oposición, y hay muchos egos que están en juego ahí, y en fin, hay muchos problemas, no hay un liderazgo claro en la oposición, y eso facilita que caigan en estos juegos, porque todo este proceso, los audios, la destitución y todo lo demás, ¿a qué ha contribuido? A desacreditar el Congreso. Y el Congreso, a pesar de todos sus problemas, sigue siendo una piedra en el zapato para el corrupto gobierno comunista que tenemos. O sea, no deja pasar ciertas cosas, en fin. Si bien hasta ahora no hay la posibilidad de vacar y de expectorar a Castillo y a Dina Boluarte, sin embargo, el Congreso es un obstáculo para ciertos propósitos de ellos. Entonces, lo que hacen y lo que han logrado con esto es desacreditar más al Congreso, ¿no? Esto de destituir a un presidente del Congreso no se veía desde hace 22 años, y eso se dio en circunstancias extraordinarias, ¿no? No, y Marta Gillibrand renunció dentro de todo, ¿no? Claro, cuando ya había pues una mayoría que estaba en contra de ella, pero digamos, esto es increíble que haya ocurrido. Esta es una típica maniobra de esta gente, y no es casualidad pues que este sujeto acusado por sus vínculos con el terrorismo, Bermejo, haya sido el que haya presentado la moción para destituir a esta señora, que si bien era de este de este grupo mercantil de Acuña, esta señora Lady Camones no era pues como Salguana, digamos, o como otros de los más cuestionados dentro de ese grupo, ¿no? Pero en fin, yo creo que esta ha sido una típica maniobra que en parte pues ha logrado su objetivo, que es seguir desacreditando al Congreso, presentándolo con una mala imagen ante la opinión pública, cosa que favorece por supuesto al gobierno. Bueno, Perú 21 el martes sacó de portada un titular que me parece un poco ilustrativo, ¿no? Porque dice: el tiro le salió por la culata, y al final tienes
a el general Williams, que si bien no ha sido de los más grandilocuentes en la oposición, nunca hemos visto que haya votado en son del gobierno, y además es un héroe en la lucha contra el terrorismo, ¿no? ¿Qué le parece su asunción como presidente del Congreso? ¿Le ve buena expectativa, mala, regular? Sí, yo creo que el general Williams es de lo mejorcito que hay en el Congreso, una de las pocas personas que se salva, digamos, de todo este conjunto de críticas que se hace a un Congreso de tan mala calidad, tan corrompido, con niños, con mucha gente comprada por el gobierno. No hay ninguna duda que es de los mejores. Pero yo creo que se están creando expectativas infundadas en el general Williams, no por sus calidades personales, sino por el hecho de que tampoco es mucho lo que puede hacer, ¿no? Porque ya hemos visto que es una cuestión de votos. Hay 14 grupos en el Congreso en este momento. Entonces, manejar eso es muy difícil, complicado, y lamentablemente pues no hay los votos, porque han comprado suficientes congresistas, no hay los votos para vacar a Castillo hasta ahora. Entonces, eso puede también debilitar la propia imagen del general Williams, porque la gente le pide al Congreso, no hay mucha conciencia de lo que puede y no puede hacer el Congreso. La gente le pide al Congreso que resuelva problemas, y el Congreso no puede resolver problemas. El Congreso puede fiscalizar, puede legislar, pero no puede resolver problemas. Ese es un asunto del gobierno. Pero la gente tiene expectativa de eso, y cuando no ocurre, bueno, pues se las agarra con el Congreso. Entonces, yo creo que no hay que hacerse falsas expectativas sobre lo que puede ocurrir, a pesar de que, por supuesto, es una muy buena noticia que en medio de todo esto el que haya sido elegido es el general Williams, que es una persona intachable. Y para que a los espectadores les quede bien claro, ¿cuáles son las prerrogativas o el poder que tiene un presidente del Congreso? O sea, ¿hasta dónde están sus alcances? Bueno, tiene poder sin duda dentro del Congreso y dentro de los límites de las cosas que puede hacer el Congreso, pero no puede pues obligar a los congresistas a votar en un sentido u otro, ¿no? Obviamente. Entonces... Pero claro, pero puede priorizar una moción, puede elegir qué se vota en el pleno primero, claro, ¿no? Sí, claro, claro. Pero el otro límite que tiene Williams es que él mismo es una persona que por primera vez está en el Congreso. Entonces, esta experiencia que se requiere es indispensable. Pues anteriores presidentes del Congreso en periodos pasados han sido congresistas que tenían ya largos años de experiencia como congresistas y que después accedían a la presidencia del Congreso. Pero aquí hemos visto, por ejemplo, la anterior presidenta, Mari Carmen Alves, era la primera vez que llegaba al Congreso. La Camones igual. Señora Ley de Camones, primera vez. William, primera vez. O sea, a William yo le confiaría muchas cosas si tuviera que hacer cosas como la que hizo, asaltar la residencia del embajador japonés. Pero en el término del Congreso, él mismo, su bancada misma, y mucha de la gente que está ahí no tiene una experiencia congresal que le permita actuar con mucha fluidez. Van aprendiendo, pero eso toma tiempo, y el tiempo corre a favor del gobierno, ¿no? Entonces yo digo, el presidente del Congreso tiene importancia, puede agilizar una serie de cosas, pero hay varios límites. Uno es la inexperiencia, dos es la falta de unidad en las bancadas de oposición, y tres es la falta de votos finalmente para realizar determinadas tareas. Entonces, ¿se necesitan soluciones radicales? Bueno, sin ninguna duda, yo lo vengo diciendo hace tiempo, soluciones radicales, no hay otra. Y hemos visto ahora, por ejemplo, cómo Salas Arenas dice cosas sobre los funcionarios públicos que postulan, y cuando le preguntan sobre Dina Boluarte se hace loco. Es increíble que esta señora siga siendo vicepresidenta, es increíble. Nunca debió siquiera poder postular y debió haber sido sacada de ese cargo de hace rato por todas las faltas y delitos que ha cometido, y sin embargo sigue ahí, no pasa nada. ¿Por qué? Porque no hay los votos en el Congreso, por ejemplo, ¿no? No, señor Rospigliosi, lo que usted menciona es bastante preocupante, porque
Bueno, para que los que no hayan visto, Salas Arenas dijo esta mañana que las personas que sean funcionarios del Estado y no tengan licencia no podían postular. Y en el momento que se le pregunta por Boluarte, simple y llanamente dice, no estamos hablando de ese tema, ¿no? Cuando Boluarte incluso pidió la licencia ya ejerciendo el cargo, ¿no? Ni siquiera como candidata, sino que después de ser electa. Bueno, en fin, lo que le quería plantear ya como última pregunta es, ¿podría haber una transición en el Congreso si maravillosamente se consiguen los 87 votos? O en fin, más maravillosamente Castillo renunciase. Pero la estructura de poder institucional en el jurado y en otras instituciones cruciales para la manutención del sistema democrático sigue ahí. Que el presidente del Congreso tome ya un gobierno de transición no le adjudica poder cambiar al Jurado Nacional de Elecciones, que va a seguir controlado por esta gente, ¿no? Claro, por ejemplo, ese es uno de los límites, pues, de todas estas propuestas que se hacen ahora. En el hipotético e improbable caso que se vaque a Castillo, que se sancione a Boluarte, en fin, un gobierno surgido de una coyuntura de esa naturaleza, tampoco podría hacer cambios institucionales indispensables, como por ejemplo el Jurado Nacional de Elecciones o la Junta Nacional de Justicia, que es un escándalo que sigue ahí, que fue puesta por el lagarto Vizcarra y sus aliados caviares, ¿no? Cosas como estas requieren pues soluciones radicales, pero eso ya es otra historia, ¿no? También es sumamente improbable. Bueno, buen punto el que usted menciona, porque también, para verlo de otra manera, Vizcarra es, junto a Sagasti, lo cual es sumamente sospechoso, los únicos dos presidentes que no han pasado por prisión o prisión preventiva o no están siendo seriamente investigados, ¿no? Ahí hay algo sospechoso y recordemos que la Junta Nacional de Justicia fue creada por el señor Vizcarra, ¿no? Sí, y contra Vizcarra hay pruebas abrumadoras, desde hace años, ¿eh? No desde ahora, desde hace años hay pruebas abrumadoras. Y Vizcarra sigue paseándose por el país y pretende ser candidato. Y ya inscribió su partido. Absolutamente nada. Yeah. Sí, no, es increíble la situación que se vive en el país. Sí, hay gente que sigue diciendo que esto es una democracia. Yo digo, no, esto es una democracia fallida. Tenemos retazos de democracia, fragmentos de democracia que nos quedan todavía y lo que hay que defender. Pero obviamente esto no es un sistema democrático. Un sistema democrático, Vizcarra debería estar preso, pues, porque es un delincuente, está absolutamente demostrado, pero no le pasa absolutamente nada. Estamos, yo creo, en una transición hacia un autoritarismo cada día más, ¿no? Más que... Sin duda, vamos hacia eso, pero vamos hacia eso, yo creo que más rápido que despacio, ¿no? Estamos yendo hacia una situación que nos ponga ya pues a las puertas del socialismo del siglo XXI, un régimen como el de Venezuela o el de Nicaragua. Hay que recordar que esos regímenes tampoco se instalaron de un día para otro, incluso demoraron más que lo que está demorando acá, ¿no? Y los ataques a la prensa, al Congreso y a la Fiscalía del gobierno, de Castillo, de Torres y de todos los secuaces de esta gente, todos los días muestran qué cosa es lo que quieren hacer, ¿no? No hay duda sobre cuáles son sus intenciones. Hay gente que todavía es ingenua y que no se da cuenta. Quieren cerrar el Congreso, una constituyente, reelección indefinida, etcétera, ¿no? Muchísimas gracias. Y anular la libertad de prensa. Claro, y eso de cerrado, ¿no? El tema de promover leyes de medios que obviamente tienen fines antidemocráticos está puesto sobre la palestra. Muchas gracias, señor Rospigliosi, espero tenerlo por acá nuevamente. Hemos presentado Hablemos de Políticas Públicas. Nos reencontramos en nuestra próxima edición.